Bueno, como ustedes saben, acabo de terminar el mes de la Reforma, pero eso es como cuando uno tira una piedra en el agua, ¿no? Ahí salen las ondas que se van propagando y miren, se propagó hasta hoy. Hoy vamos a continuar con el tema de la Reforma. La semana que viene ya vamos a retomar el estudio que veníamos desarrollando en la primera carta de Juan. Porque sería injusto hablar de la Reforma y no tocar las doctrinas que surgieron de la Reforma. Como lo anunciamos la semana pasada, hoy vamos a hablar de las 5 solas de la Reforma. La semana pasada abordamos un poco el tema de la sola Escritura, que era el tema de la controversia entre los reformadores y la Iglesia Católica Romana. Porque como ustedes sabrán, la Iglesia Católica tiene varias fuentes de revelación. Nosotros solo tenemos una, este librito. No digo librito porque sea de forma despectiva, sino librito pues cariñosamente. Pero ellos tienen varias fuentes. La Biblia más el Papa, la Biblia más los concilios, la Biblia más la tradición, la Biblia más el magisterio. Pero nosotros creemos únicamente lo que dice la palabra de Dios, sola Escritura. Hace varios años quedaron huérfanos 2 niños irlandeses y ciertos católicos romanos quisieron internarlos en una de sus escuelas. Los niños no quisieron ir, argumentando que no pertenecían a esa religión. Finalmente el asunto se presentó ante un juez y durante el juicio les hicieron toda clase de preguntas respecto a su creencia. Los niños las contestaron todas. El juez, que también era católico romano, tuvo que admitir: estos niños saben lo que creen y nadie puede cambiar el hecho de que sean protestantes. Bueno, ahora hay que mirar cuántos de nosotros podríamos responder las preguntas respecto a nuestra fe protestante, evangélica o reformada. Estos niños fueron un ejemplo y por eso esa historia quedó escrita. Es necesario que conozcamos qué creemos. Las 5 solas no se las inventó Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni Ulrico Zwinglio, ni ninguno de los reformadores. Las 5 solas están aquí en la Biblia. La Reforma no inventó nada. La Reforma lo que hizo fue sacar a la luz lo que estaba escondido, rescatar lo que Roma había secuestrado, la palabra de Dios. Como ya dijimos la semana pasada, la Iglesia Católica no le convenía que la gente ni siquiera aprendiera a leer y mucho menos tuviera la Biblia. Es como en esas novelas donde el malo de la novela o la mala de la novela tiene oculta una cantidad de información y de mentiras y no quiere que salgan a la luz, porque entonces su matrimonio con el protagonista se acabaría. Entonces ya por ahí en el último cuarto de la novela salen a la luz las mentiras, la mala es descubierta y la protagonista y el protagonista son felices para siempre. Pero ¿qué le convenía a la mala? Que todo estuviera oculto. Lo mismo a la Iglesia Católica Romana le convenía que la Biblia estuviese escondida. Pero Dios es fiel y Él prometió edificar su iglesia. Entonces, ¿qué son 5 solas? Bueno, son 5 señoras que se quedaron solteras. No. Las 5 solas es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante. La palabra sola es como viene del latín, pero en español significa lo mismo: sola, solo o solamente. Estas 5 solas expresan 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como los pilares esenciales para la vida y la práctica cristianas.
pilares esenciales. Todas y cada una de las olas rechazaban o se oponían a las prácticas y doctrinas extendidas a comienzos del siglo XVI, es decir, de los años 1500, en la cristiandad de Europa, la cristiandad católico romana, que era la única que había. Los reformadores criticaban esta forma de vida y le atribuían a Roma la usurpación de competencias, es decir, se tomaban atribuciones que no les correspondían, atributos o cualidades que la jerarquía eclesiástica de la Iglesia romana exigía, especialmente su cabeza, el Papa. Ya quedó claro, ¿no? No hay papas. Bueno, las que uno compra en la calle, las papas fritas, pero no hay papas. De igual manera, hoy no hay apóstoles tampoco. Atributos que solo le corresponden a Dios o a todos los creyentes. ¿Quién es cabeza de la iglesia? Cristo. Eso solo le corresponde a Dios. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Cristo. ¿Y será que los únicos sacerdotes son los que hay en las catedrales romanas? No, la Biblia enseña el sacerdocio universal de todos los creyentes. No somos mediadores entre Dios y los hombres, pero en cierta manera lo somos porque nos ha sido encomendado que el ministerio de la reconciliación, predicar el evangelio. En ese sentido, todo creyente es un sacerdote, porque tiene una misión que Dios le ha encomendado, pero no como mediador entre Dios y los hombres de ninguna manera. El título de la predicación de hoy: las 5 solas de la Reforma, y vamos a desarrollarla, no se asusten, en 5 puntos. El primer punto, sola escritura. El segundo punto, sola gratia o solo gracia. El tercer punto, solo Christus o solo Cristo. El cuarto punto, sola fide o sola fe. El quinto punto, soli Deo gloria o solo para la gloria de Dios. Y el sexto punto, algunas conclusiones prácticas. Entonces trataré de ser lo más breve posible, lo que mi genética me permita. Entonces vamos a entrar en materia. Primer punto, sola escritura. Leímos Romanos capítulo 3, ya vamos a ver por qué leímos Romanos capítulo 3, pero les invito a que vayamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17, que es un texto muy conocido en el ámbito protestante. Segunda Timoteo 3, 15 al 17, anótenlo allí, si no lo alcanzan a buscar, yo se lo leo desde aquí. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el texto. En el versículo 15, Pablo le dice a Timoteo que las sagradas escrituras lo pueden hacer sabio para la salvación. Y acá el término salvación es utilizado o significa ser rescatados del pecado y de sus consecuencias para cumplir el verdadero propósito por el cual fuimos creados. ¿Cuál es el propósito por el cual fue creado el hombre? Para pasarla rico, chévere, ¿sí o no? Disfrutar la vida, porque vida es una sola y hay que pasarla bueno, hay que disfrutar de los placeres de la vida, ¿cierto? No, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, sea que comieres o bebieres o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y lo dice el Catecismo Menor en la primera pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, porque esa es la felicidad del hombre, la verdadera felicidad. Lo demás es transitorio, temporal, vano, pasajero.
Dios nos creó para su propia gloria. Y cuando vivimos para la gloria de Dios, en realidad cumplimos el propósito y somos felices. Cuando un martillo es fabricado, su propósito es pegarle a las puntillas. Pero si el martillo tuviera vida y estuviera guardado en un cajón, sería infeliz. Y solo encontraría realización cuando estuviera en manos de un carpintero clavando puntillas, cumpliendo su propósito. Por eso es que el hombre es infeliz, porque hace de todo menos glorificar a Dios. Entonces la palabra de Dios puede hacer sabio a cualquier persona para alcanzar la salvación en Cristo Jesús y para vivir esa salvación, para que su vida ahora sí cumpla el propósito por el cual Dios lo creó. Versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí la palabra inspirada por Dios significa literalmente exhalada. Toda la escritura es inspirada por Dios, indica el origen divino de la escritura. Y como dice Tito 1:2, Dios no miente. Entonces, si la escritura es la palabra de Dios y Dios no miente, ¿qué significa eso? Que la escritura es veraz. Que la escritura no se equivoca. Decir que la escritura se equivoca implicaría afirmar que Dios se equivoca. Y eso es una gran mentira. Si Dios no se equivoca, y aquí tenemos la exhalación de Dios, su palabra, ella no se equivoca. Y la Biblia dice que el homosexualismo es pecado, el homosexualismo es pecado. Pero el mundo está tan necio que un hombre de 50 años se disfraza de niña y hay otros dos necios que lo adoptan. Qué locura, ¿cierto? Ahora, si yo me pongo una capa de Superman, me subo la platabanda y me voy a tirar, les aseguro que más de ustedes, bueno, de pronto una o dos personas me detendrían. Tal vez algunos dirían, tírese. Pero yo creo que una o dos personas me detendrían y me llevarían ¿a dónde? Al psiquiatra. Este hombre tiene un problema de identidad. Ahora, un hombre afirma ser mujer y hay que aplaudirlo. Qué locura. No, lo que la Biblia dice es verdad, es infalible, es inequívoco, inerrante. Como dice Juan Calvino, le debemos a la Escritura la misma reverencia que le debemos a Dios, porque ha procedido solo de Él. Si yo adoro a Dios, yo tengo que adorar este libro. Cuando adorar me refiero no a ponerlo en un atril allá en casa, abrirlo en el Salmo 93, Salmo 91, perdón, y ponerle unas veladoras ahí, no. Yo tengo que apreciarlo, valorarlo, sacarle el jugo, utilizarlo, tenerlo en alta estima, porque es lo que Dios ha dicho. Este pasaje también enseña que la escritura es suficiente para llevarnos a la salvación y equipar al creyente para la vida cristiana. Dice que es útil. Es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Lo cual implica que nosotros somos carentes, somos ignorantes. Ser ignorante no es pecado. Somos ignorantes en muchas áreas de la vida. Hay muchas cosas que no sabemos. Dice que es útil para enseñar porque necesitamos saber cosas que solo la Biblia nos puede enseñar, para redarguir, para amonestarnos, llamarnos la atención, para corregir, para señalar nuestro error, para instruir, para decirnos cómo vivir, instruir en justicia, cómo vivir en santidad. Pero ¿qué estaba hablando Pablo acá? Hermano Bori, mire, lo que pasa es que cuando Pablo escribió eso,
no existía el Nuevo Testamento. Y usted me está diciendo que hay 27 libros que hacen parte de la palabra de Dios, pero es que cuando Pablo lo dijo, esos libros prácticamente no existían. Usted me está metiendo cuentos, ¿sí o no? Porque Pablo, cuando le habla aquí a Timoteo, le está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la verdad es que esto también aplica al Nuevo Testamento como un documento inspirado por Dios. Vamos a ver de qué estamos hablando. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Aquí un apóstol de Jesucristo tiene algo importante que decirnos. Atención. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro está diciendo que Pablo escribió algunas cosas según la sabiduría que le fue dada. Pablo tiene escritos, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro está diciendo que tenemos la ley, el Antiguo Testamento, que Pablo escribió algunas cosas según la sabiduría que Dios le dio en sus epístolas, pero los inconstantes y los indoctos son las personas ignorantes, y los inconstantes son los que hoy están, mañana no están dudando, los tibios, los que no se convierten, y mañana y hoy sí, y mañana no. ¿Qué hacen? Ellos tuercen las otras escrituras, la ley, pero también tuercen los escritos de Pablo. Y Pedro se refiere al Antiguo Testamento como las otras escrituras. Ahora, si hacemos un ejercicio de lógica, entendemos que Pedro indirectamente está diciendo, o implícitamente, que las epístolas de Pablo son parte de la escritura de Dios. Que tanto las epístolas de Pablo como el Antiguo Testamento, los indoctos inconstantes las tuercen para su propia perdición. Entonces, por el testimonio de Pedro podemos tener claro que lo que Pablo escribió es parte de la escritura, de la palabra de Dios. Pablo también se refiere a sus escritos como palabra de Dios. Primero a los Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo le está diciendo a la iglesia en Tesalónica: yo le doy gracias a Dios de que ustedes recibieron mis palabras, nuestras palabras, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Entonces el Nuevo Testamento es palabra de Dios, es revelación de Dios. Versículo 17. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? ¿O cuál es el propósito, de la palabra de Dios? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios, aquel que sirve a Dios, pastor, líderes, obispos, diáconos, estén completamente equipados. Cuando dice perfecto no quiere decir que todo aquel que sirve a Dios es perfecto, así como el Papa. Ay, mejor dicho, le falta la aureola aquí, ¿no? Los que me conocen darán fe de que eso es verdad. No hay nadie perfecto. La mata de la imperfección la tienen ustedes aquí al frente. Pero cuando está diciendo eso quiere decir que no le va a faltar nada. Como cuando uno manda al soldado a la guerra, no lo manda con un cuchillo de palo, uno le manda con su cuchillo de rambo, con su cantimplora, con sus latas de sardina, atún, panela, sal,
les dan todo eso, su radio, su arma de corto alcance, su rifle. Dice, no, ese está armado hasta los dientes. Bueno, la Biblia nos ha armado hasta los dientes, completamente equipados. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para lucirnos, ¿cierto? No, mire, yo conozco la Biblia de principio a fin. Me sé las 5 solas, las instituciones de Juan Calvino ya las leí todas. Me he leído todos los catecismos, las confesiones de fe. Me sé las doctrinas de la gracia de la A a la Z. Y ya. No. Enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, una buena ortodoxia para tener una buena ortopraxia. Tener una buena doctrina para vivir para Dios. Una vida que agrade a Dios. De lo contrario, eso no sirve absolutamente para nada. Así, para juicio. Porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad delante de Dios. Ahora bien, si esto es suficiente para equipar a quienes le sirven a Dios, imagínense para un creyente común, para un creyente, para un predicador laico, para una oveja del Señor, es suficiente. La Biblia es suficiente para todo el mundo. Para todo el mundo. Para que no nos falte nada y para que estemos enteramente preparados para cumplir la labor que Dios nos ha encomendado. A todo creyente Dios le ha encomendado una labor. Y para eso tenemos aquí nuestro equipamiento. Hay soldados que son médicos, los mandan a la guerra y ellos no van armados, pero van equipados para cumplir su labor, con los medicamentos, los instrumentos necesarios para auxiliar a los que son heridos en batalla, cumplir su labor. Y en la iglesia, cada quien tiene una labor. Bueno, en el cuerpo humano hay un órgano que no se ha descubierto para qué sirve, se llama el apéndice. Y a una persona le sacan el apéndice y como si nada, ¿sí? Pero yo sé que aquí no hay creyentes apéndices, aquí todos sirven para algo y tienen una labor que Dios les ha encomendado. En otras iglesias sí hay creyentes apéndices, es decir, creyentes que... Pero acá no. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Atención porque el texto es un poquito largo, pero quiero que leamos el contexto. Solamente me interesan los últimos versículos. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces, Pedro está diciendo que lo que ellos han transmitido a la iglesia no se los vino a contar un ángel y fue que tuvieron un sueño o que estaban por allá en la trocha y empezaron a escuchar voces, la Llorona, la Patasola, el Moán, ¿qué más hay por ahí? El Chupacabras. No fue por fábulas artificiosas. Ellos lo vieron. ¿Cuándo? En el monte de la transfiguración. Ellos vieron la gloria de Dios en Jesucristo y vieron a Elías y vieron a Moisés que conversaban con Jesús. Y se escucha una voz desde los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia, a Él oí. Dando a entender a través de esa manifestación que la ley y los profetas cumplen su propósito en Cristo. Él es la palabra de Dios, Él es el testimonio de Dios para el hombre. A Él oí fue el mandamiento de Dios. Entonces Pedro está diciendo: a mí nadie me lo vino a contar, yo lo vi. Pero
Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora Pedro nos dice: yo lo vi, a mí nadie me lo contó, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Esta es la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Escritura, no es de interpretación privada. En los círculos pentecostales se acostumbra, que una persona lee la Biblia. Entonces, Jesús lloró, un capítulo 11, ¿cierto? Entonces, él lee: Jesús lloró. Y a mí me parece que Jesús lloró porque estaba triste, porque Lázaro había muerto. Entonces Juanito lee y dice: Jesús lloró. No, a mí me parece que Jesús lloró porque estaba cansado de tanto caminar y le dolían los pies, y entonces le dolían los pies y se puso a llorar por eso. Arquímedes dice: a mí me parece que Jesús lloró porque él vio la muerte de Lázaro y él, como Dios hecho hombre, le dolió el sufrimiento de la raza humana, luego las consecuencias del pecado. Otro lee: Jesús lloró, y dice: a mí me parece que Jesús lloró porque quería mucho a Marta y a María y se compadeció del dolor de ellas. Otro puede decir: bueno, a mí me parece que Jesús lloró porque es que él estaba allí y no sabía qué hacer, Lázaro había muerto. Pedro está diciendo: la Biblia no es de interpretación privada, no es para que yo la interprete como a mí me parece, como se me venga en gana, no, sino porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, no es un invento de hombres, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, la palabra de Dios le fue exhalada por Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces, ¿cómo interpreto la Biblia? Bueno, el primer principio de interpretación bíblica nos enseña que la Biblia se interpreta a sí misma, y que la Biblia hay que interpretarla en su contexto. Entonces, eso me da a mí una fuerte seguridad de que no van a haber interpretaciones por ahí volando, sino que es una sola la interpretación de la Biblia, que la determina el contexto y todo el consejo de Dios. Determina qué dice un pasaje en particular de la Escritura. Entonces, eso de que no, ya, a mí me parece que aquí dice eso, a mí me parece que Goliat representa los problemas, a mí me parece que las 5 piedras que David tomó, la primera es la piedra de la fe, la primera, charlatanería, carreta. Hermano, entonces, ¿qué significa que David mató a Goliat? Sencillo, que David mató a Goliat. ¿Qué más va a significar? Si yo les digo que esta mañana llegué y encontré la iglesia abierta o el local abierto y que Nemesio estaba allí, ¿eso qué significa? Pues lo que vi, que yo llegué y que encontré la iglesia abierta, el local abierto, y que Nemesio estaba acá. No, la iglesia representa, el local representa y Nemesio representa. No. Eso es alegorizar el texto, esto es un error. Y entonces, ¿qué enseñanza pudo Dios traer de eso? Ahora sí, Dios liberó a su pueblo. El protagonista es Dios. No, que alguien me dijo: no, por allá escuché una predicación en mi congregación que decía que para yo agradar a Dios tenía que tener los pies de Moisés, el corazón de David y que no sé qué. Y no, eso es Frankenstein. Frankenstein es un monstruo que lo hicieron a partir de partes humanas y le cosen el brazo de este, por eso es que está todo remendado. La Biblia no es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque yo no la escribí, ni la escribió ningún hombre. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, de manera que ella se interpreta a sí misma. Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que la Escritura nos revela
¿Cómo podemos ser salvos del pecado y de sus consecuencias? Sola Escritura. Solo la Biblia nos puede dar eso, solo la Biblia. No hay ningún otro libro, ni confesiones, ni concilios, ni tradiciones, ni papas, ni apóstoles, que, por ejemplo, ahorita más, dentro de unos días, viene la revelación de fin de año, y allá están los inocentes creyéndose todo eso. No, solo la Biblia. Hoy le decimos apóstol, en ese tiempo le decían hereje. En tiempos de la Reforma le decían hereje, ¿no? Pero nosotros somos más buenos que Dios. No, pero es que uno no debe juzgar, porque no juzguéis. Ahora, la Biblia dice, hay de aquel que dijo y el Señor no dijo. Y el castigo para los que hablaban en nombre de Dios, mentira, ¿cuál era? ¿Cuál era el castigo? Una ofrenda, ¿cierto? El pueblo de Israel juntaba una ofrenda entre todos y se lo daban. No, lo mataban a piedra. Porque eso muestra cuánto Dios aborrece la falsa profecía. Pero hoy está al gusto de todo el mundo, la que ustedes quieran. No, solo la Escritura, y tenemos que tenerlo claro. Si no está aquí, como dice Isaías, y si no nos sometemos a ella, es porque no nos ha amanecido. No nos ha amanecido. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, sola gratia, o solo por la gracia. Efesios 2:8. Pero ahora vamos a Romanos, hermano, porque usted leyó Romanos, ¿y para qué leyó Romanos 3? Bueno, vamos a Romanos 3, versículo 24. Romanos 3:24, ¿ya lo tienen? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Según este texto, ¿cómo es justificado el hombre delante de Dios? Si da una ofrenda, ¿cierto? Es solamente lo único que tengo que hacer es pagar una ofrenda, pato, semilla, espiga, ¿cómo más se le dice? Soborno, chantaje, fraude, ¿cierto? Untar la mano, yo le unto la mano a Dios. Bueno, Señor, ¿cuánto quieres para salvarme? 500 pesos. Justificados gratuitamente por su gracia. Es por gracia la salvación. Gratis. Gratuitamente. Dios no pide nada para salvar al hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no pide nada? Porque es como cuando alguien le pide a uno algo, esta ilustración no lo va a explicar todo, ¿no? De antemano les digo. Como cuando alguien le pide algo a uno prestado y uno sabe que esa persona no se lo va a poder pagar. Uno, ¿cómo le dice? No, tranquilo, yo se lo regalo. Sé que no me va a poder pagar. ¿Sí? ¿Cómo puede el hombre comprar su salvación si no la puede pagar? Isaías 64:6. Los muchachos ya lo saben. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué dice la Biblia? Que cualitativamente hablando, nosotros para Dios somos como mugre por causa de nuestro pecado. Que nuestras buenas obras para Dios son como los trapitos de la mujer que tiene su periodo menstrual, o los trapitos que vuelven a un leproso. Son trapos inmundos. Como alguien dijo, las buenas obras del hombre no son más que excelentes pecados. Siempre están manchados por algo. Cuando hacemos una buena obra, no solamente hay que ver la buena obra, hay que ver la motivación. Entonces está la viejita queriendo cruzar la calle, la viejita no ve casi, y entonces yo digo, bueno, voy a hacer la buena obra del día. La voy a ayudar a cruzar la calle. ¿Sí? A no ser que nos atropellen a los dos. Pasa el carro, nos atropella a los dos, pues.
la voy a ayudar a cruzar la calle. Yo la puedo ayudar a cruzar la calle por muchas razones. Número uno, para sentirme mejor conmigo mismo. Bueno, porque yo soy ladrón, mentiroso, fornicario, me gusta el trago. Pero si ayudo a pasar la viejita a la calle, me voy a sentir bien. Entonces puede ser por una motivación egoísta. Puede ser para que alguien me vea. Oh, mire, ayudó a pasar la viejita a la calle. Puede ser que espere una recompensa de la viejita, una galleta, una monedita, ¿cierto? Pronto la viejita lleva en el bolso galletas y yo, bueno, pronto me da una galleta. O una moneda de 500, mejor de 1000. Ah, gracias, mijito. Entonces entendemos que no es suficiente la buena acción, sino que también la buena acción depende de la motivación. Y la Biblia nos enseña que todo lo que nosotros hagamos debe ser hecho para la gloria de Dios. Entonces, nuestras buenas acciones siempre están motivadas por un sentimiento egoísta. Nadie dice, uy, voy a pasar la viejita a la calle para la gloria de Dios, para que el mundo vea que yo amo a esta señora y le voy a predicar el evangelio. No, pasó la viejita, ay, mírenme. Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 5, así alumbre vuestra buena luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el mundo ve mi buena obra, tienes que glorificar a Dios, no a mí. Porque yo no soy el protagonista. Pues cuando la gente ve que un creyente hace algo bueno, tienes que ver a Cristo y darle gloria a Dios. Porque al fin y al cabo es la gracia de Dios en mí, como dijo Pablo. No yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero como somos pecadores, pues mandamos todo al traste, a la basura, y nuestras buenas obras solamente son trapos de inmundicia para Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos en la inmunda, estamos vaciados, lo decimos en Colombia. Estamos llevados. ¿Qué puedo hacer para ser salvo?, preguntó el carcelero de Filipos. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque mis obras no son aceptadas delante de Dios. Mis limosnas no son aceptadas delante de Dios. Mis buenas acciones, ayudé a pasar la viejita a la calle, le di una limonita al ciego y le compré loquillos al que se montó en la buceta. Eso no es aceptable ante los ojos de Dios. No es aceptable. ¿Por qué? Porque está manchado con mi pecado. Y entonces, ¿cómo puedo salvar? Gratis. Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratis, yo no lo puedo pagar, no tengo cómo. La salvación es foránea, viene de afuera, Dios me la da. Y como yo no pago por ella, ni lo puedo pagar, me es dada gratis. Romanos 4, versículos 4 al 8. Romanos 4, 4 al 8. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Acá todos trabajamos, ¿cierto? ¿O hay alguien que recibe una herencia y no necesita trabajar? Todos trabajamos, ¿cierto? Bueno, los niños no. Y uno trabaja y ¿qué espera? Una palmada en la espalda, ¿cierto? No, uno espera la money, ¿cierto? El billuyo, dinero, plata. Yo espero mi pago porque yo me lo gané. Mi jefe o mi patrón no me está regalando nada, yo me lo gané. No hay gracia aquí. Yo obré, yo me lo gané, no hay gracia. ¿Qué me está dando el jefe? Nada. Pero al que no obra,
¿Cómo puedo yo ganar mi salvación si mis obras no sirven? Si no creen en aquel que justifica al impío, su fe les es contada por justicia. Gracia. Yo no me puedo ganar mi salvación. Dios me la da. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Si yo no voy a trabajar una semana y el sábado mi jefe me envía mi salario, ¿cómo se llama eso? Me lo gané. Gracia. Un regalo que yo no merezco. Sí, porque hay algunos empleados que dicen, no, pero es que como yo ya llevo tantos años, él tiene que pagar. Bueno, no vamos a entrar en esas controversias. Allá los abogados de derecho laboral que se entiendan con eso. Pero si yo no trabajo y a mí me dan dinero, eso es gracia, es un regalo. Ahora, si yo no trabajo, ¿puedo exigir? ¿Qué voy a exigir? Nada. Si yo no me puedo ganar mi salvación, ¿puedo exigirla? Es un regalo, es por gracia soberana de Dios. Es un regalo de Dios. Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué significa este versículo que parece un trabalenguas? Que la gracia y las obras son mutuamente excluyentes en cuanto a la salvación. O soy salvo por gracia, o soy salvo por obras. El problema es que no se puede ser salvo por obras, porque nuestras obras son trapos de inmundicia. O yo digo que soy salvo por gracia de Dios porque Él me regala su salvación, o me toca mirar a ver si puedo ganarme la salvación por las obras, y no voy a poder. Porque como dice Romanos capítulo 3, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pero es que mi abuelita se portaba re bien. Sí, ese buen comportamiento para Dios eran trapos de inmundicia. No valen. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Que la salvación es por gracia, porque como yo no la puedo obtener, Cristo la compró para mí. Él la obtuvo para mí. Lo cual nos lleva a nuestro tercer punto: solo Cristo, o solo Cristo. Aquí mismo en Romanos capítulo 3, Jesús es el único camino para llegar a la salvación en la vida eterna. Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No, es que yo creo en mi virgencita. Sí, pero es que acá no dice que es la virgencita, dice que es Jesucristo. No, pero es que mi José Gregorio Hernández, pero que acá no dice que es José Gregorio Hernández, es por medio de Cristo. Y está en español. Está en español, lo podemos leer, no está en sánscrito. Está en español. ¿A través de qué yo puedo obtener la justicia de Dios? A través de Jesucristo. La fe en Jesucristo. No, pero es que usted tiene fe en la Virgen Morena. Es en Jesucristo. Es Cristo. Hechos 4:12. ¿Qué dice Hechos 4:12? Eso lo tienen que saber. Deberían llamar a alguien aquí para que lo recite. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice, ¿qué significa ningún otro? En griego, en arameo, en hebreo, en totonaca, en portugués, en guayú. Ningún otro. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ni siquiera mi propio nombre. Eso me excluye a mí. Porque hay algunos buenistas que creen que van para el cielo porque se portan bien. Pero cuando digo ningún otro nombre, me excluye a mí también. Solo en el nombre de Jesucristo es salvación. Juan 14:6, Jesús dijo, hay muchos caminos, yo soy uno de ellos, ¿no? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es exclusivo, eso es contundente.
una afirmación contundente de Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, no hay más caminos. Ni el camino de las buenas obras, ni me voy a portar bien, ni voy a diezmar, ni la Virgen, ni los santos, nada. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. No hay más. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto tumba a María como intercesora de los pecadores, corredentora. Ay, hágame un favor. De la Biblia dice que solo hay un mediador. ¿Dónde está María? Por aquí no está. María, no está. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay más. Hebreos 5, versículos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. ¿Quién es Jesús? Sumo sacerdote. Sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No según el sacerdocio arónico, según el orden de Melquisedec. Jesús es sacerdote para siempre. Y sacerdote es mediador, intercesor, abogado, pontífice. Entonces el señor Papita, que está en este momento ahí en el Vaticano, hablando en latín, no es nadie. El sumo pontífice es Jesús. Esto le dolió a la iglesia del siglo XVI, a la iglesia romana. ¿Cómo así que nuestro papa? Sí. El papitas no es nadie. Es un pecador. Peor, porque ni siquiera se ha arrepentido de sus pecados. No es que él dice que es infalible. Él dice que es infalible, que no se equivoca. Le ganó a Dios. Madre, le ganó a Dios. Hebreos 10, versículos 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios? La Virgencita. No, Cristo está gobernando sentado a la diestra de Dios. Eso, en las monarquías, el que se sentaba al lado del rey gobernaba con el rey. Eso implica majestad, realeza. Cristo se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces allá está el cura, cada domingo, no sé cuántas misas hacen en la semana. Cada vez que hacen misa, ofreciendo el sacrificio por los pecados del pueblo. Eso es lo que significa la misa según el Concilio de Trento, el sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Es cada vez que se quiebra la oblea, la hostia, bueno, el primero ora, ¿no? Para que esa hostia sea convertida en el cuerpo de Cristo y el vino se convierta literalmente en la sangre. Y entonces cada vez que él hace esto está asesinando a Cristo por nuestros pecados. ¿Y qué pasamos con este pasaje de la Biblia? Vamos a arrancarlo porque no. Cristo murió una sola vez, sacrificó su vida una sola vez, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre al pueblo de Dios, a los santificados. Entonces, ¿cómo puedo acceder a la salvación que Dios me ofrece? Solo a través de Cristo. ¿Y cómo puedo yo hacerme beneficiario de la muerte de Cristo en la cruz, del perdón de pecados? Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. Sola fide, solo la fe. Volvamos a Romanos capítulo 3. Romanos 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ya lo dijimos, la situación del hombre sin Cristo es lamentable, porque Pablo aquí lo está hablando en el contexto de un juicio legal, en el contexto legal. Y entonces está el juez y yo soy el presunto delincuente.
Pero el problema es que me capturaron en flagrancia. Hay una abrumadora evidencia que confirma que yo soy un delincuente y culpable de los delitos de los que se me acusan. Y entonces, ¿qué me toca hacer? En el ámbito legal, ahí va el abogado con el delincuente. El abogado, quédese callado, no vaya a hablar porque le embarra. Ahí está la evidencia. Yo te puedo decir, ¿cómo me voy a excusar yo delante del juez? ¿Cómo puede el pecador ser justificado delante de un Dios santo si toda la evidencia apunta en su contra? No, es que yo soy así porque mis papás eran así. Eso es lo que dice la psicología, ¿no? No, es que el hombre tiene un trauma porque como la mamá era así, una mamá dominante y el papá también, entonces lo volvieron nada. No. Cuando uno peca, peca con el deseo, porque quiere hacerlo. Si no, miren los niños, miren los bebés. Los bebés desde que nacen empiezan a dar problemas y comienza el proceso de educación. ¿Por qué? Ay, porque son buenos y son lindos. No, porque ya vienen dañados por el pecado y hay que educarlos en lo bueno, no educarlos en lo malo. Hay que educarlos en lo bueno, porque el pecado está allí. Y a veces hasta te ríen cuando hacen una maldad. Y uno, ay, tan lindo. Sí, tan lindo, pero espere que crezca. Y el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado, mis obras no sirven de nada. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, Dios por su gracia me da la salvación en Cristo, y el medio instrumental que me ha dado para yo asirme de esa salvación, para yo obtener esa salvación, así como espaguetis con un tenedor, es la fe, para que yo pueda alimentarme de la salvación que me es ofrecida únicamente por gracia en Cristo Jesús. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesús. No es la fe en cualquier cosa, ¿no? Es que todos tenemos fe y entonces ejercemos la fe según como queremos. Entonces él cree en la Virgen, él cree en José Gregorio, él cree en San Pedro, en San Judas, cree en la cruz egipcia, y no que cree en Satanás. Si la salvación fuese solo por fe, pues daría igual creer en Satanás o en Jesús. Y entonces nos vamos por una secta satánica y nos emborrachamos y hacemos todas las perversiones que hagan allá. Igual, pues, lo que importa es tener fe. No, fe en Jesús. Entonces no importa la fe o lo que nosotros concebimos como fe. Lo que importa es el objeto de la fe. La verdadera fe tiene como objeto a Jesucristo. Descansa en la obra de Cristo. Pero hoy se enseña desde la televisión, medios de información, aún desde la misma iglesia contemporánea. Ten fe en ti mismo. La sacaron del estadio con eso. Y algunos pseudoevangélicos tienen en el carro una calcomanía. Ya no es el pescado, ¿no? Porque qué vergüenza el pescadito. Ahora dice, Dios cree en ti. Eso sí me hace reír. Dios cree en ti. ¿Ellos creen en mí? ¿Yo quién soy? Yo soy Dios. ¿Y él tiene que creer en mí? ¿Será? Tengo que creer en Cristo. ¿Ven cómo la misma iglesia de nuestros días ha quitado a Dios de su trono y ha sentado al ser humano? Dios cree en ti. Ten fe. Dios cree en ti. Deberíamos hacer una canción con eso. Yo creo que por ahí hay más de una. Por ahí. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe. ¿En quién? En Jesús. ¿La fe en quién? La fe de Jesús. Entonces, fe no puede estar divorciada de Jesús. Están juntos. Yo tengo fe en Jesús. No puedo tener fe en ninguna otra cosa. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe. Ya, ahí acabó todo. No. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es fe en Jesús. Efesios 2:8. Porque por Él sois salvos por medio de la fe. Sí, yo tengo fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. La fe proviene de Dios. La fe es un don de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada en mí que pueda producir la salvación. Solo pecado. ¿Qué necesita el hombre? ¿Ser justificado o solamente ser perdonado? Eso es una pregunta muy buena. ¿Qué necesita el hombre? ¿Ser justificado por Dios o solamente ser perdonado? Bueno, el hombre lo que necesita no es ser perdonado solamente, porque Dios puede perdonarnos. Yo te perdono, chao, ¿sí o no? ¿Y cómo quedo yo? Yo quedo así. Bueno, ¿y ahora qué hago? Dios ya me perdonó, pero de aquí en adelante, ¿qué? Eso es lo que enseñan los arminianos, ¿no? Dios nos perdona y de ahora en adelante hay que portarnos bien. El problema es que nadie se puede portar bien, no según el estándar de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesita el hombre? Si hubiera sido solamente perdón, solamente, ¿no? No estoy diciendo que el hombre no necesite ser perdonado. Solamente perdonado, pues visto como dice Arcis Sproul, pues hubiera bajado del cielo y hubiera muerto en la cruz no más. Bueno, vine aquí a pagar por sus pecados, muchachos. ¡Tim! Perdón para todo el mundo. Pero resulta que antes de ser crucificado, Jesús vino al mundo, se encarnó, nació de una mujer virgen hasta que conoció a José y vivió 33 años, perdón, en santidad, sin pecar, y cumplió absolutamente toda la ley. ¿Y eso por qué? Porque lo que yo necesito es ser declarado justo por Dios, que también implica el perdón, pero solo es una parte de la justificación. Yo necesito que Dios me declare justo. Yo necesito no solo ser perdonado, sino que de ahora en adelante Dios también me pueda ver como si yo fuera justo. Porque ¿cómo puedo yo entonces tener una relación con Dios? Si cuando Él me perdona, de todas formas, más adelante voy a volver a pecar. Entonces sucede un milagro que se llama la imputación. Como esa vida santa de Jesús, 33 años de santidad y de perfección, cumpliendo toda la ley, son puestos en mi cuenta, en mi hoja de vida. Y ahora yo, por la vida perfecta de Jesús, puedo presentarme delante de Dios como si nunca hubiera pecado. Ojo que digo, como si nunca hubiera pecado. No es que yo nunca haya pecado, como si nunca hubiera pecado. Y a Jesús le es puesta en su cuenta mi pecado. Por eso cuando Dios vio a su Hijo en la cruz, no lo vio a Él. Isaías 53 dice que Él murió, fue por mi pecado, fue molido por mi pecado. Cuando Él ve a su Hijo en la cruz, vio tu pecado y mi pecado, y por eso descargó toda su ira sobre su Hijo Jesucristo. Él castigó a Cristo por mi pecado y Él me da vida eterna por todo lo que Jesús hizo. Hay un cambio de expediente. A mí me es imputada su justicia, a Él le es imputado mi pecado. Según a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para Dios, a través de Jesucristo, es como si nosotros jamás hubiéramos pecado. A través de Jesucristo. Quien no está en Cristo
Dice Juan 3:36, el que cree en Él tiene vida eterna, pero que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué hay sobre la cabeza de aquel que rechaza a Cristo? La ira de Dios. Pero cuando yo vengo a Cristo y me arrepiento, Dios no ve mi pecado, lo olvida y, como dice en su palabra, lo lanza a lo profundo del mar. Es una metáfora, ¿no? Porque pronto algunos que no quieren ir al mar porque está lleno de pecado, ¿no? ¿Y qué ve él? A Cristo. Por eso dice la carta a los Colosenses, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo estoy escondido en Cristo. Solamente por la fe, porque me fue imputada su justicia. Yo no hice nada bueno y tengo vida eterna, pero Jesús no hizo nada malo y cargó por el castigo. Entonces, si la salvación es solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, ahí no nombramos a nadie, ¿no? A Jesucristo. ¿Quién se lleva el mérito? ¿Para quién son los aplausos? ¿Para quién es la alabanza? Ay, para mí. Bueno, empecemos desde el comienzo entonces. Si la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, solo en Jesucristo, ¿para quién es la gloria? Para Dios. Por eso los reformadores entendieron que la base de estas doctrinas, que no son todas, pero que resumen lo más importante, es solo la Escritura, porque ella nos revela cómo ser salvos, cómo relacionarnos con Dios. Y las tres columnas de este edificio son solo gracia, solo Cristo y solo fe. Y nos lleva a la cúspide del edificio, que es solo para la gloria de Dios. Todo es para que Dios sea glorificado. Ninguno de nosotros merece aplausos. Todo es para la gloria de Dios. Romanos 3, versículos 26 y 27. Romanos 3, 26 y 27. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, que es de la fe de Jesús. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Aplausos para fulano y tal. No. ¿Dónde está la jactancia del ser humano? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Queda excluida. No hay jactancia en el ser humano. Nadie puede levantarse en aquel día y decir, Señor, yo estoy aquí porque lo merezco. Pero todos nosotros, por naturaleza, nuestra naturaleza caída, queremos algo de crédito y de aplauso, ¿no? No, pero yo creí. Sí, pero Efesios 2:8 dice que es un don de Dios. Ay, ¿ahora qué hago? No, pero yo fui a culto. Sí, pero ¿quién me invitó? Ah, pero yo escuché la predicación. ¿Y quién se la predicó? Pero yo leí la Biblia. Sí, ¿y quién le hizo entender la Biblia? ¿Y quién le dio la vida? Todo es para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. El problema es que nosotros, vuelvo y lo digo, por nuestra condición, por nuestro viejo hombre, somos ladrones de gloria. Queremos siempre que alguien nos aplauda, que nos diga, ay, usted es un duro, usted es lo máximo, como Chapulín Colorado. Eres lo máximo, Chapulín Colorado. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Nadie. Nadie puede sacar pecho delante de Dios. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. ¿Existimos para qué? Para la gloria de Dios. Ahora la pregunta es, ¿vivo para la gloria de Dios? No, vivimos para nosotros. Y ahorita en esta temporada, ni se diga.
Vivimos para el estreno, nos ponemos el estreno porque, ¡ay, miren mis zapatos nuevos, miren la pinta! Esta temporada de materialismo, de comercio, el espíritu navideño, sí es un espíritu, porque que todo el mundo se impregna de eso, de vamos a gastar plata, vamos a comprar, vamos. ¿Y dónde está la gloria de Dios? Yo no soy anti-Navidad, les digo de una vez, más que el hermano es el Grinch. Yo no soy el Grinch, pero una cosa sí sé, la Navidad no glorifica a Dios. La Navidad no glorifica a Dios. Y si quieren, esperemos a diciembre. Nos vamos a dar cuenta cómo el mundo glorifica a Dios y cómo la iglesia glorifica a Dios. Vamos a ver en vivo y en directo. La Navidad no glorifica a Dios, porque nadie lo hace por Cristo, es mentira. Lo hacemos para nosotros. Deberíamos meditar en eso, ¿no? Bueno, vamos a celebrar la Navidad verdaderamente para la gloria de Dios. Pero pues, esto toca las fibras más sensibles de los seguidores de Papá Noel. Pero bueno, hay que decirlo. Y se dijo, ¿cierto? Isaías 43, versículos 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quedó claro? Antes de mí no hay Dios, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Nadie, solo Dios, porque para Él es la gloria. Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todas las cosas son de Dios, todas, hasta los calzoncillos que yo llevo puestos son de Dios, porque Él me los dio. Todo es para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y los puritanos entendían que este es el versículo más importante de la Biblia. Todo es para Él, porque es de Él y es por Él. Primera los Corintios 27 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué escogió Dios? Según 1 Corintios 1, lo peorcito, o lo que... Porque todos estamos dañados. O sea, si nosotros vamos, hay un culto de papas y todas están podridas, pues todas están podridas. Dios escogió lo podrido de este mundo. Y las otras son papas que, estando podridas, creen que están buenas. Por eso Él dice, yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Es que hay gente justa, no, hay gente que se ve a sí misma y dice, no, yo soy bueno. Bueno, esos no son llamados por Dios, solo los pecadores. Él escogió lo vil, lo menospreciado, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Alce la mano que va a sacar pecho delante de Dios. Le traemos las veladoras y una vez las ponemos allí para adorarle y le hacemos una misa de una vez. Nadie se jacte en su presencia. ¿Qué dice Efesios 2, 8, 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar delante de Dios. Nadie puede sentirse orgulloso delante de Dios. No hay mérito alguno. Y 1 Corintios 1 dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si yo tengo que sentirme que tengo algún valor, orgulloso de algo, es de Dios.
de lo que Dios ha hecho en mí, Él. Si tengo algún valor, es el valor que Dios me ha dado, pero yo no valgo nada. Yo no valgo nada sin Cristo. Conclusiones. Primero, solo la Biblia es suficiente para salvar al hombre. Este es el único libro que contiene la revelación de Dios para el hombre. ¿Qué necesita el hombre para ser salvo? La Escritura. ¿Qué necesita el hombre para vivir la vida cristiana, para ser tan santificado? La Escritura. No necesitamos más. Ni revelaciones, ni profecías, ni historias asombrosas, ni cuentos, ni chistes, ni conciertos. Solo la Biblia. Ni farándula cristiana. Uy, eso es de chistoso, sí, la farándula cristiana. La farándula cristiana. Y por ahí anda Ricardo Montaner, que no, que cristiano, eso no es ningún cristiano. Pero lo que hacen es utilizar la fe para vender sus producciones y hacer dinero, porque ya tienen un mercado seguro. Tienen un mercado, y aunque ustedes no lo crean, hay muchos cristianos en el mundo. Ustedes tienen una buena cantidad de seguidores y por eso dicen yo soy cristiano, pero en realidad no viven la vida cristiana ni defienden los valores cristianos. Antes más viene la voz por allá, hizo callar a un hombre que quería darle gracias a Dios públicamente. Le dijo, no, cállese. Después salió otra vez y a ese se lo aplaudió. Ay, qué cristiano. Bueno, ojalá me escuchen. No creo que, pero bueno, pronto escuchen, se arrepienten de sus pecados, ¿cierto? Escuche lo que la Biblia dice, no a mí. Se entiende, ¿cierto? 2. Solo por la gracia de Dios podemos ser salvos. Nuestra salvación no es por nuestros méritos, no es por obras. Bueno, sí es por obras, por la obra de Cristo, no por la mía, por la obra de Cristo, porque es la única obra perfecta que Dios acepta. 3. Solo Cristo puede ser el objeto de nuestra fe. La gracia de Dios nos es ofrecida en Cristo, ni nadie más. Solo Cristo puede salvar al hombre porque Él es Dios. Solo en Cristo hay salvación, porque solo Él podía satisfacer la justicia de Dios. 4. El único medio para llegar a Cristo es la fe en Jesucristo. Para yo obtener la salvación que me es ofrecida por gracia es Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe en Jesucristo y la fe sola. Ahí no dice que si nos portamos bien, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, solo por la fe. ¿Y cómo concluye todo esto? Es para la gloria de Dios. Él lo hace todo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, el que inicia y el que culmina la obra de salvación. Por eso cuando Jesús extendió sus manos en la cruz dijo, pórtense bien, ¿sí? Síganme los buenos. Así dijo Jesús, síganme los buenos. No, consumado es. Todo está cumplido, ya no hay nada más que hacer. Fueron las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que nadie le robe la gloria, porque Él es digno. Nadie le va a robar la gloria a Dios. Así que meditemos en estas verdades. Amemos este libro, porque este libro es lo que necesitamos para ser salvos. Nos revela la obra de Dios y nos revela que Dios es el Señor sobre todas las cosas y a Él le debemos nuestra vida. Fuimos creados para la gloria de Dios. Y si tú que estás aquí no vives para la gloria de Dios, no estimas este libro como un tesoro, no has venido a Jesucristo arrepentido de tus pecados, confiando en Él como tu único y suficiente Salvador, para recibir la salvación que Dios te ofrece gratis, yo te invito a que te arrepientas de tus pecados, que aceptes el llamamiento de Dios en esta mañana. Vamos a orar.